Bueno, mi nombre es Nicolás Torres, soy fellow de cardiología crítica de cardiología del Hospital Universitario Austral y voy a hablar aproximadamente media hora de pericarditis y taponamiento cardíaco. Bueno, para hablar de pericarditis primero tenemos que conocer la anatomía. En cuanto a la anatomía, sabemos que está compuesto por una hoja visceral y una hoja parietal que componen una cavidad virtual donde aproximadamente hay 50 mililitros de líquido seroso. La pericarditis, por lo tanto, es definida con los síntomas y signos que resultan de la inflamación del pericardio. Parte de su epidemiología, el 5% de las consultas en emergencia son por dolor precordial, ¿sí? Asociado a la pericarditis. El 80-90% suelen ser caracterizadas como idiopáticas, que muchas veces resultan ser causas virales, pero no ser los test virales que luego hablaremos para diagnóstico, se consideran idiopáticas. Y la mayoría de estas tienen evolución favorable, pero hay que saber que un 15% pueden estar asociadas a casos de miocarditis. Cuando uno analiza las causas de pericarditis, tiene que tener en cuenta las causas infecciosas como las principales, siendo la viral la más común, ya sea por enterovirus, sobre todo Coxsackie, ecovirus, herpesvirus, adenovirus o el parvovirus B19, que hay que estar atento para en estos casos ver que no haya superposición con otros virus causantes de miocarditis, bacterianas, que no es tan poco común en nuestro medio, sobre todo por Mycobacterium tuberculosis, Coxiella y otras bacterias un poco más comunes, fúngica es rarísima y por parásitos también es raro. Pero también tenemos otras causas no infecciosas, ¿sí? Sobre todo las causas autoinmunes asociadas a enfermedades inflamatorias como el lupus, la artritis reumatoidea, esclerodermia, causas neoplásicas, ya sea por tumores primarios o metástasis que alojan en el pericardio y pueden dar el derrame y pericarditis, causas metabólicas, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal que generan con una uremia alta, eh, también casos de hipotiroidismo, con casos de mixedema, y después tenemos causas traumáticas o iatrogénicas, ya sean con injurias directas o indirectas. Sí, también hay causas más raras, ya sea relacionadas a las drogas, por ejemplo, los síndromes lupus-like, ya sea por hidralazina o algunas otras drogas como la isoniazida, utilizadas como antituberculosos, drogas antineoplásicas, ¿sí? O algunas otras drogas también utilizadas en enfermedades reumatológicas. Pero en la cabeza hay que tener en la mente que la principal causa de pericarditis son las causas virales, ¿sí? Y no es 100% necesario sí o sí identificar el virus causa de lo mismo, debido a que el tratamiento no va a variar. Como síntomas, la pericarditis se presenta fundamentalmente con un dolor precordial, suele ser punzante u opresivo, generalmente irradia cuello o espalda. Tiene la característica de que aumenta con la inspiración y empeora con el decúbito dorsal y mejora con la maniobra de plegaria mametón en la cual uno se agacharía hacia adentro. Por otro lado, también puede presentar disnea o tos y al examen físico el paciente puede acompañarse de fiebre, taquicardia y fundamentalmente frote pericárdico, y esto se debe al deslizamiento de las hojas pleurales con pequeña cantidad de líquido que genera esta molestia, ¿sí? Como el diagnóstico de pericarditis y las distintas definiciones que se presenta el cuadro puede ser agudo, incesante, recurrente o crónico. La pericarditis aguda, ¿sí? En su definición, es justamente este síndrome de signos y síntomas que estamos comentando de inflamación pericárdica, pero que tiene que ser diagnosticado con al menos dos de los siguientes cuatro criterios. Uno es el dolor pericardítico, ¿sí? El propio pericardítico. Otro es el frote pericárdico. Y después, como le voy a mostrar a continuación, el tercer criterio es una elevación del ST difusa en todo el electrocardiograma o depresión del PR, y si no, también demostrar que hay o derrame pericárdico nuevo o que ha empeorado uno previo, y además tengo ciertos hallazgos en el laboratorio o en estudios que me pueden apoyar el diagnóstico de pericarditis, como sea la elevación de biomarcadores inflamatorios, proteína C reactiva, sedimentación elevada, leucocitosis, o también hallazgos en resonancia magnética cardíaca o tomografía que me indiquen que hay un pericardio inflamado. Cuando esta pericarditis dura más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses, sin ningún episodio de remisión, se considera una pericarditis incesante. Cuando la pericarditis aguda finaliza sus síntomas, si tiene un episodio libre de síntomas de 4 a 6 semanas o más, y luego vuelve a recurrir, se llama pericarditis recurrente, y la crónica cuando esta pericarditis dura, ¿sí? De forma continua por más de 3 meses. Es fundamental hacer el diagnóstico diferencial
de dolor precordial, fundamentalmente, que es el síntoma cardinal de la pericarditis, con otros cuadros, para así no estar dando por hecho que presentamos un paciente que tenga pericarditis y que, por ejemplo, tenía un infarto con elevación del ST. Este es un electrotípico, como pueden ver elevación del ST difusa en todas las caras, ¿sí? Con un infradenivel del PR, ¿sí? Acompaña tanto la cara anterior como la cara inferior, la elevación del ST, y el infradenivel del PR también se hace marcado en casi todas las derivaciones. Como otros exámenes complementarios, ya fuimos mencionando, en cuanto al laboratorio, los biomarcadores, uno puede presentar la proteína C reactiva y la eritrosedimentación elevada, que apoyan un cuadro inflamatorio, la leucocitosis también, sobre todo al ser de causa viral, pueden tener linfocitosis. Y también lo que hay que tener en cuenta es que si uno quiere saber si el paciente además puede tener una miocarditis agregada, tiene que solicitar la troponina. Y bueno, dentro de lo que es el screening, cuando uno sospecha una patología reumatológica o presenta un cuadro de pericarditis, puede solicitar un FAN, un anticuerpo antinuclear, para ver si este da positivo, pero no es un estudio obligatorio a priori para evaluar la pericarditis. Por otro lado, la ecocardiografía es fundamental como examen complementario, no solo para detectar derrames, sino también para parte del diagnóstico diferencial, ¿sí? El ecocardiograma puede ser normal o presentar un derrame leve, que es lo más frecuente. En cambio, si es un derrame moderado o severo, considerar que la etiología no es idiopática, es raro que sea una etiología viral, y en estos casos me voy a ver un poquito más obligado a descartar otra causa de pericarditis o de derrame pericárdico. Como otros signos que van a apoyar el diagnóstico, podemos pedir una radiografía de tórax, que habitualmente suele ser normal, salvo que tenga algún hallazgo con otra patología, y bueno, ahí puedo asociar la pericarditis o el derrame pericárdico, otra etiología, pero extra afección puramente pericárdica. La tomografía de tórax me va a servir para detectar calcificaciones cuando es una pericarditis más crónica y en caso de que esto yo tenga una sospecha que puedo evolucionar una pericarditis efuso constrictiva. Y la resonancia cardíaca fundamentalmente me va a servir para evaluar inflamación y engrosamiento pericárdico, que confirmaría también el diagnóstico de pericarditis. Entonces, apoyándome sobre todo en el laboratorio, uno puede distinguir si tiene una pericarditis pura, ¿sí? Ya sea el estadio evolutivo en el cual se presente, de una miopericarditis aguda, ¿sí? Que es básicamente con este cuadro clínico definido como pericarditis, se acompaña de elevación de las troponinas o CKMB, dependiendo del biomarcador que tengamos para definirlo, pero no tengo ni compromiso focal o global de la función contráctil cuando yo lo evalúo por ecodoppler. En cambio, la perimiocarditis aguda sí es definida así cuando tengo un cuadro de pericarditis aguda que también eleva marcadores como troponina o CKMB, pero tengo compromiso focal global en la función contráctil del ventrículo izquierdo, lo que habitualmente es más conocido como también miocarditis, ¿sí? Pero si se asocia compromiso pericárdico, la definición estricta de la Sociedad Argentina de Cardiología es perimiocarditis aguda. Entonces, cuando tenemos un paciente con pericarditis, uno se plantea cómo puede ser el manejo y el tratamiento. Bueno, si yo tengo un diagnóstico esclarecido a partir del examen físico, los síntomas, el electro y todos los estudios que fuimos mencionando, voy a encaminarme por un camino, en cambio si no, voy a tener que buscar, como dijimos, algún diagnóstico diferencial. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo un diagnóstico establecido, ¿sí? Si tengo alguna sospecha de alguna etiología específica, no una idiopática o viral, que es lo más frecuente, o tengo un predictor de mal pronóstico, como son los que mencionamos en este cuadrito, ¿sí? Que se dividen en mayores y menores, siendo los menores que tengan una miopericarditis, que el paciente esté inmunosuprimido, que haya tenido un trauma, que esté anticoagulado, y los mayores que haya tenido registros febriles, que haya sido de un inicio subagudo, que tengan derrames pericárdicos de moderado a más, que esté con un taponamiento cardíaco, que vamos a mencionar después, o la falta de respuesta a la aspirina o a los AINES luego de una semana de terapia, yo ahí, si ya considero que esto puede ser positivo en cuanto a estos, digamos que el paciente presente estos criterios, yo ahí directamente puedo admitirlo e internarlo para buscar la etiología e incluso instaurar un mejor tratamiento. En cambio, si no tiene ninguno de estos factores que mencionamos de mal pronóstico, puedo iniciar un tratamiento empírico con AINES y colchicina que posteriormente vamos a ver. Ahora, si la respuesta a los AINES es correcta, bueno, tenemos un paciente que ha dimitido su dolor con el analgésico que le hemos dado en la emergencia o en la observación y estamos ante un paciente de bajo riesgo, por lo tanto podría tener un seguimiento ambulatorio. En cambio, si con los AINES no se da este dolor, estoy ante un caso que podría considerarse moderado y ahí sí, por ahí me inclinaría más hacia internarlo y evaluar la causa
en caso de que sea pericarditis, o incluso plantearme otros diagnósticos diferenciales, volviendo nuevamente a la base del algoritmo, ya que el analgésico no le ha generado un alivio en su dolor. Entonces, acá tenemos en los casos de pericarditis las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología en cuanto al tratamiento. Los antiinflamatorios no esteroides son los fármacos de primera elección de tratamiento. Uno puede utilizar aspirina en dosis de 12 a 4 gramos día, siempre considerar pacientes con falla renal, alergias, que la aspirina puede ser nociva, incluso aumentar mucho el riesgo de sangrado, sino también se puede usar ibuprofeno en caso de dosis de 1 gramo a 3.200 miligramos día. La indometacina no está usada en este medio, pero también está recomendada. Y es importante que el AINE el paciente lo debe recibir de forma prolongada hasta que desaparezca la sintomatología o se normalicen los biomarcadores inflamatorios. Por otro lado, no solo el tratamiento fundamental es con AINE, sino también que, salvo que esté contraindicado o el paciente tenga alguna indicación específica, debo apoyarme en un tratamiento combinado con colchicina, ¿sí? Como asociado de primera línea a estos AINES, tanto en la pericarditis aguda y recurrente. La dosis habitual que uno da en pacientes de menos de 70 kilos es de 0,5 miligramos días, pero si uno puede tolerar de 1 miligramo a 2 miligramos día, sería lo ideal, pero la dosis mínima aceptada es de 0,5 miligramos día. Y la duración de tratamiento de AINES y colchicina combinada debería ser de al menos 3 a 6 meses. Por eso es importante remarcar que el tratamiento y la mejora de la pericarditis, por más que sea pronta, debe continuarse con un tratamiento relativamente prolongado para que de verdad sea efectiva y no haya casos de recurrencia. Es muy importante, si bien no está dentro de las recomendaciones principales, que el paciente no debe realizar actividad física hasta la resolución de los síntomas y hasta la normalización de los marcadores inflamatorios, debido a que justamente estos también son causa de recurrencia de pericarditis si uno retoma la actividad física antes de lo recomendado. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico de tratamiento de una pericarditis aguda, cuando la pericarditis es recurrente, incesante y crónica, ¿qué es básicamente lo que tenemos que hacer o cómo debemos actuar? Bueno, fundamentalmente es certificar la adherencia al tratamiento correcto, como dijimos, un tratamiento prolongado, con 2 drogas al menos, en tomas repetidas. Entonces muchas veces lo que suele pasar es que en realidad el tratamiento no lo ha cumplido el paciente de forma correcta. Yo puedo plantear también derivarlo a un especialista, si ya sea un cardiólogo o un reumatólogo, depende de la patología que yo sospeche. Y muchas veces sí me tengo que plantear si no tengo que descartar una patología autoinmune o incluso bacteriana, porque hay veces solapadas que pueden dar pericarditis recurrente o incesantes. Entonces, volviendo a lo mismo, ya estaba el cuadro de las dosis que nosotros habíamos planteado inicialmente para una pericarditis aguda. En estos casos, uno tiene que plantear el uso de corticoides en dosis de 0,25 a 0,5 miligramos kilogramos día para su tratamiento. ¿Sí? Entonces, cuando seguimos un algoritmo diagnóstico, ya dijimos en la primera línea, la aspirina, los AINES con la colchicina y la restricción del ejercicio. La segunda línea son los corticosteroides en bajas dosis, en caso de que estén contraindicadas alguno de los previos, o si no, si tenemos una pericarditis recurrente, además de tener aspirina y colchicina, uno tiene que plantear también el uso de corticosteroides en bajas dosis. Ya si esto no es efectivo, incluso uno haciendo el tapering de corticoides, que siempre tiene que agregar la colchicina, tiene episodios donde no se le va el dolor o vuelve a recurrir, uno ya tiene que plantear una tercera línea con inmunoglobulina o acetoprina, otro inmunomodulador, y como cuarta línea se plantea la pericardiectomía. De todas formas, si nosotros estamos ya en una segunda línea que nos resulta refractaria, de verdad tenemos que ir planteándonos si el paciente no tiene una pericarditis o un cuadro que responde a otro cuadro sistémico mayor, porque son raras las pericarditis que no tienen una buena respuesta al tratamiento inicialmente con la doble terapia de colchicina y AINES, y finalmente con el agregado de corticoides. Bueno, este cuadro es un resumen básicamente de cómo uno puede ver en los distintos estudios, de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos. Por ejemplo, en una pericarditis aguda o subaguda, uno va a tener en la resonancia positivo para lo que es la inflamación del pericardio, va a haber una línea pericárdica, puede estar engrosada también en la placa de tórax, y bueno, patológicamente vamos a tener un proceso inflamatorio. A medida que esto se va cronificando, uno va a ver más, digamos, densidad en la tomografía, lo que va a corresponder a la presencia de calcio en la misma, y la resonancia va a ir cada vez más debilitando su señal, mientras que nosotros tenemos obviamente un pericardio a medida que se va cronificando con mayor espesor, irregular y, como dijimos, calcificado, donde muchas veces se calla el líquido que
que puede acompañarlo puede ser hemorrágico ya cuando se trata de un estadio terminal. Pasando ahora a derrame pericárdico y taponamiento, uno tiene que tener en cuenta que el taponamiento es básicamente la máxima expresión del derrame pericárdico. Los síntomas que pueden preceder este cuadro son dolor precordial previo, es decir, una pericarditis que inició de esa forma y luego se fue inflamando, fue habiendo, digamos, leak en las capas del pericardio, fue acumulando líquido, constituyendo el derrame y finalmente progresando hacia un taponamiento. El paciente puede ya ahora sí presentar disnea a medida que mayor sea el derrame, tos, hipo, debilidad, fatiga, astenia, anorexia o disfagia si ya el derrame es muy grande. Y al examen físico también uno tiene que hablar la presencia de fiebre y taquicardia. Fundamentalmente taquicardia, porque la taquicardia muchas veces nos refleja un cuadro que está siendo más grave de lo que por ahí se manifiesta. Y si nosotros tenemos la famosa tríada de Beck, ¿sí? Que es significación yugular, hipotensión y ruidos hipofonémicos, estamos clínicamente ante un cuadro de taponamiento. Entonces, cuando uno va a clasificar los derrames pericárdicos, uno en cuanto al inicio puede decir que es agudo, subagudo, crónico, se lleva más de 3 meses, una clasificación similar a la pericarditis, de acuerdo al tamaño, leve es menor a 10 milímetros, moderado 10 a 20 milímetros y severo cuando ya es más de 20 milímetros, ¿sí? La distribución puede ser loculado circunferencial, si el circunferencial me habla también de que tengo una gran cantidad de líquido, y la composición que va a surgir generalmente de obtener muestra del derrame puede ser trasudado o exudado, también podemos dentro de estos exudados categorizarlo como hemorrágico o, o quiloso. Pero fundamentalmente cuando yo tengo un derrame que mide más de 20 milímetros y es circunferencial, yo ahí sí tengo que estar obligado a descartar signos inminentes de taponamiento, más allá de los clínicos que ya les comenté. Entonces, para recordar, cuando hay un taponamiento es una de las causas de las 5T de paro cardíaco, por eso es importante tenerlo en mente cada vez que hay un paciente que siempre se presenta con un paro cardiorrespiratorio. Y no solo eso, sino también en tener en cuenta que si es un derrame severo, uno tiene que actuar en consecuencia para evitar que el paciente se tapone y puede tener un eventual paro cardíaco. En estos gráficos yo lo que intento mostrarles es cómo una de las manifestaciones clínicas también del, del taponamiento, o del derrame pericárdico severo, pero sobre todo el taponamiento, es el pulso paradojal, ¿sí? Cuando uno inspira habitualmente uno tiene un aumento del retorno venoso hacia el ventrículo derecho, eso desplaza el tabique hacia la izquierda, y hay un menor gasto cardíaco de unos milímetros imperceptibles, milímetros de mercurio imperceptible hacia la circulación, donde el pulso naturalmente baja unos milímetros de mercurio. Entonces, si yo tengo un pericardio que está, digamos, tomado todo por líquido, hay menos posibilidad de distenderse las cavidades y ahí sí, cuando el ventrículo derecho, al inspirar, aumenta su retorno venoso, esto sí va a desplazar el septum hacia la izquierda y ahí sí me va a comprometer más el gasto cardíaco. De esta forma podemos ver cuando el paciente inspira y expira, cómo se modifica la curva de presión aórtica, eso se traduce en un menor pulso durante la inspiración y justamente la causa de eso es que eh, se da un fenómeno de interdependencia ventricular en el cual el ventrículo izquierdo disminuye su gasto cardíaco al presentar el taponamiento cardíaco. Respecto a las causas del taponamiento cardíaco, uno puede partir, digamos, el pensamiento a partir del diagnóstico de pericarditis, pero no es la única causa. Si una pericarditis tranquilamente puede terminar en taponamiento, pero también las causas como la tuberculosis, iatrogénicas, traumas y fundamentalmente neoplasias que por ahí debutar con una pericarditis me pueden llevar a un taponamiento, pero causas poco comunes son similares a la pericarditis, ¿sí? Enfermedades del colágeno, lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, sí tener en cuenta aquellos pacientes que han tenido radiación pectoral, que pueden tener taponamiento cardíaco o derrames, la famosa pericarditis epistenocárdica, que sí, luego de un infarto también puede generar derrame y taponamiento cardíaco, y también tenemos causas de taponamiento cardíaco con causas mucho más graves, como una disección de aorta o el neumopericardio, donde acá tengo que ver de dónde viene el aire y el contenido líquido que se encuentra en el pericardio. Acá lo que les quiero mostrar es un electro típico de un taponamiento cardíaco. Como podemos ver, está hipovoltado y fundamentalmente tenemos alternancia eléctrica. Si uno se fija en la misma derivación, cómo varía el eje eléctrico. ¿Sí? Si uno trata de ver todas las derivaciones en su totalidad, va a ver
la variación no solo de los voltajes, que generalmente es hipovoltado, sino también cómo cambia el eje. Fíjense en la VF primero tenemos un poco positivo, luego negativo, luego bien positivo. Y eso básicamente obedece a que yo tengo un saco de líquido en el cual el corazón está bailando, ¿sí? A veces uno puede leerlo como el swinging heart, está bailando y el eje eléctrico se ve modificado. Este fenómeno es conocido como alternancia eléctrica. Entonces, en un cuadro de taponamiento cardíaco, el microvoltaje y la alternancia eléctrica son los elementos fundamentales del análisis del electrocardiograma. Yo acá ya no espero ver la elevación difusa del ST ni el infranivel del PR, que era por ahí sí inicial en un cuadro de pericarditis. Esta es una placa, como pueden ver, veo la silueta cardíaca bien grande, con un corazón lo que se llama un botellón, tanto a nivel de cavidades derechas como izquierdas. Tengo una base bien ancha, donde al ascender se asciende hacia lo que sería un cuello, y esto es típico de una placa de un paciente con taponamiento cardíaco. En el eco, uno va a ver, en el ecocardio, perdón, uno va a ver fundamentalmente estas 7 cosas que les menciono acá, pero quiero mostrarles acá cómo tienen el derrame pericárdico con las cavidades derechas, cavidades izquierdas. El derrame pericárdico es bien circunferencial. Fundamentalmente lo que uno tiene que evaluar en el ecocardiograma es que no haya un colapso de la aurícula durante la sístole, digamos, es decir, la diástole auricular, que no haya un colapso diastólico del ventrículo derecho, eso va a impedir un llenado y justamente puede ser una de las causas que el paciente entre en paro. El swinging heart que les mencioné, ¿sí? Las 4 cavidades moviéndose libremente en el saco pericárdico, que haya compresión de la aurícula o del ventrículo izquierdo, y ya me hablo de que tengo una presión intrapericárdica importante, que haya cambios en los volúmenes ventriculares y la motilidad del septum hacia el ventrículo izquierdo en inspiración, es decir, que yo esté viendo ecocardiográficamente la manifestación precisa de la interdependencia ventricular, que no haya una vena cava inferior dilatada y que esto no modifique su diámetro con los movimientos respiratorios y que no haya variación de los influjos tanto vitales como tricuspidios en cuanto a las velocidades que varíen en más del 30% entre latido y latido. Todos estos signos son signos o inminentes en el ecocardiograma de taponamiento o de un paciente que prácticamente está taponado. Bueno, esta imagen básicamente es similar a la anterior. Acá les muestro las cavidades izquierdas, cavidades derechas, con todo lo que es el derrame en su circunferencialidad del pericardio. Acá podemos ver que hay más de 20 milímetros, con lo cual esto es compatible con un derrame pericárdico severo y habría que evaluar clínicamente y coreográficamente cómo está el paciente para decir si está taponado. ¿Cómo es el tratamiento del taponamiento cardíaco? La pericardiocentesis, ¿sí? No hay contraindicaciones absolutas. Las contraindicaciones relativas son en pacientes anticoagulados, pero estamos ante una patología que evidentemente puede atentar contra la vida, con lo cual por eso no hay contraindicaciones absolutas. En cuanto al abordaje, si uno tiene una guía ecográfica disponible, es preferible utilizarla. Uno puede utilizar 2 abordajes, el subsifodio y el paraesternal. El subsifodio es con el que está más familiarizado el cardiólogo clínico, el paraesternal muchas veces uno lo reserva para los cirujanos. El paciente idealmente tiene que estar semisentado entre 15 y 30 grados, o si no, en su defecto en decúbito supino. Yo tengo que tener el paciente conectado a un monitoreo, ¿sí? Un monitoreo de electro, de presión arterial no invasiva o invasiva, depende de lo que tengo, y a un monitoreo oximétrico continuo. Y tengo que tener en cuenta que como complicaciones el paciente puede presentar arritmias, ¿sí? Puede presentar un neumotórax si yo punzo la pleura, puedo perforar el ventrículo derecho o vasos sanguíneos, con lo cual justamente la pericardiocentesis no es un procedimiento inocuo, y también puedo lesionar, digamos, tejidos circundantes, estómago, hígado, diafragma. Bueno, este es un esquema donde básicamente les muestro como una punción subsifoidea. Uno tiene que ir un poco hacia la izquierda de la apéndice sifoides, apuntar hacia el hombro izquierdo con una jeringa inclinada a 45 grados. Uno puede agregar, si quiere, si bien es un procedimiento estéril, tiene que tener los medios para hacerlo, pero un monitoreo electrocardiográfico que nos va a servir porque en caso de nosotros, como pueden ver en la imagen inferior, si nosotros ya pasamos el pericardio y tocamos el ventrículo derecho, puede empezar a hacer arritmias el paciente. Entonces es una forma de tener un monitoreo de que estoy haciendo un procedimiento seguro. De todas formas, esto no reemplaza idealmente a un monitoreo con ecocardiograma. Bueno, y para finalizar, les dejo un video de New England Journal of Medicine, donde básicamente va a mencionar los pasos de la pericardiocentesis.
Es importante la llave de 3 vías. Es importante la llave de 3 vías, la jeringa, las agujas, obviamente hacerlo de forma estéril, con guantes estériles. Para preparar al paciente uno tiene que realizar la palpación previa, ubicar el apéndice sifoides, idealmente el rasurado, pero en condición de urgencia obviamente eso muchas veces no es posible, así que uno tiene que ubicar habitualmente el apéndice sifoides, hacer la limpieza, colocar los campos estériles para la misma. Siempre que aplique la anestesia se recuerda el ingreso aspirando para evitar aplicar anestesia sobre vasos sanguíneos. Acá está poniendo la camilla a 15-30 grados, idealmente cuando se puede, si no vamos a estar en decúbito supino. Idealmente siempre guiarlo por ultrasonido, para nosotros estar seguros y ver la aguja en cuanto estemos usando el pericardio. Si uno puede tener el monitoreo electrodiográfico como les mencioné, también es algo ideal. Cuando uno hace el procedimiento guiado por ecocardiografía, ubicar el transductor debajo del apéndice sifoides, apuntando también hacia, con el margen hacia la izquierda, y de esa forma va a poder ubicar bien el pericardio y guiar la punción con aguja. Bueno, acá desde adentro, básicamente de una imagen de video, uno accede hacia el saco pericárdico. Esta es la demostración con la guía ecográfica. Mirando uno obtiene el líquido. Si puede tener un conectado una llave de 3 vías mejor, porque luego puede dejar una tubuladura conectada a un brocal para que esto siga drenando. Ahí se ve cómo conecta con la llave de 3 vías. Bueno, este es el abordaje paraesternal, que acá yo creo que sin duda uno debería tener una guía ecográfica y para el clínico puede resultar, o el emergentólogo puede resultar un poco más inseguro, pero idealmente es que es un abordaje para un cirujano. Acá se encuentra el médico colocando justamente el catéter donde uno puede hacer la conexión con el electro para ver si al tocar el ventrículo derecho presenta arritmias. Bueno, acá está la manifestación electrocardiográfica de lo mismo. Fíjense cómo cuando toca el ventrículo derecho eleva el ST. Y bueno, si uno hace el abordaje ciego, obviamente uno va a tener que apuntar hacia el hombro izquierdo, debajo del apéndice sifoides, y aspirar hasta obtener el líquido. Bueno, espero que les haya servido la clase y muchas gracias por su atención.